yo me introduzco con sumo gusto en la materia que se me propuso cuando la reverenda Madre Priora me pidió este servicio, que yo hago encantado. Y la materia es la relación de Santa Maravillas de Jesús con este monasterio. Yo me dispongo a ofrecer 3 angulaturas de este tema, primero presentando la figura de esta santa, más bien digamos un poco su personalidad, que su biografía externa más o menos la conocemos, y después su relación con Santa Teresa de Jesús, y por último su relación, y ahí nos detendremos más, naturalmente, con este monasterio que nos acoge graciosamente entre sus muros como tantas otras veces. Bien, para todo esto yo me basaré fundamentalmente en los procesos de canonización de la propia santa, que fueron alabados en el dicasterio correspondiente de Roma como uno de los más exhaustivos, minuciosos y limpios que se han hecho. La prueba está en que fue beatificada en un tiempo récord, murió en finales del 74, casi ya el 75, y fue beatificada en el 98, 23 años y medio, menos que Santa Teresita, que había sido el tiempo récord. Y después, en el 2003, cuando vino Juan Pablo II, a España fue canonizada, 29 años. Y unos procesos, yo he tenido ocasión, claro, de bucear a fondo en ellos por la tesis que tuve que hacer, procesos muy interesantes, con multitud de testigos, una gran unanimidad, de donde se desprende una santidad incontestable de esta mujer cuyo rasgo característico era la humildad, siendo así que valía extraordinariamente a nivel intelectual, a nivel social, por su don de gentes, y estaba dotada naturalmente por parte de Dios nuestro Señor con mucho rumbo, pero tenía una humildad abrumadora. Y además de los procesos me baso también en su epistolario. Gracias a Dios en este caso no se produce el fenómeno triste del caso de la Santa Madre Teresa, que dice que escribió unas 15.000 cartas, según los cálculos, de las cuales solo se conservan unas 500. En el caso de las Maravillas, casi todos los destinatarios guardaron sus cartas siempre. Tenía una fama de santidad en vida muy rotunda y tenemos de ella más de 7.000 cartas. En ellas escribía, en esto se parece mucho a Santa Teresa, como en tantas otras cosas, escribía como hablaba, con humor, con naturalidad. En realidad escribía con más humor del que empleaba al hablar, sin afectación ni retórica, con sabrosas expresiones populares, remedando a veces los dichos de los labriegos castellanos, con léxicos y giros que recogen muchas veces ecos teresianos. Como digo, no me detendré en los hechos históricos de su biografía, que para eso tienen muchos libros y los han leído seguramente todos. Pero en cuanto a su personalidad, se impone como un dato evidente que Dios la quiso preparar para una misión especial en el Carmelo y en la Iglesia. La rica personalidad de la santa, sobre la base temperamental, la guía de la educación y el influjo del ambiente familiar y social, hija de los marqueses de Pidal, don Luis Pidal y Mon, doña Patricia Chico de Guzmán y Muñoz, el padre don Luis con su hermano don Alejandro, fundadores del partido político católico La Unión Católica, los pidalistas. En fin, todo eso nos llevaría muy lejos en el análisis sociopolítico tan convulso y difícil de entender de la España decimonónica. Pero en fin, estaban del lado de la monarquía y de los Borbones y todo eso. Todo esto en ella proporciona una herencia biológica excelente para el riego gratuito de los dones sobrenaturales que tan abundantemente vendrán sobre su alma. Educada, como decimos, en un ambiente de una alta distinción social, lleno de posibilidades que ella aprovechó al máximo para abrirse a la cultura. Sabía música, tocar piano, sabía idiomas, una mujer muy preparada, inteligencia clara, voluntad firme, espontáneamente inclinada al bien. Los autores suelen estar contestes en subrayar el equilibrio de la personalidad de esta mujer, predominante en una vida que ella no quiso emplear sino para imitar lo más posible la de Cristo, como escribe. Cientos de testimonios la retratan, y cito uno, como un prodigio de serenidad, sensatez, prudencia, equilibrio y bondad impresionantes, a pesar de su sufrimiento interior.
estuvo probada por nuestro Señor con una noche oscura que duró larguísimos años y de la que nunca se traslucía nada al exterior. Siempre inalterable, siempre sencilla, siempre igual. De su tragedia interior nada se traslucía hacia afuera, ni un mal humor, ni una impaciencia, ni un nerviosismo. Le tocó vivir a veces en circunstancias complejas dentro de la orden y de la Iglesia. Tampoco es el momento de detenernos en explanarlas, pero en fin, ciertas innovaciones que se pretendían introducir en el Carmelo, que ella juzgaba perniciosas para la vida que Santa Teresa les dejó, y contra las cuales alzó su voz con toda humildad, pero con toda firmeza, y la Iglesia le dio la razón, y todo el mare magnum de locuras posconciliares en las que también se vio envuelta, porque, como digo, murió en el año 74. Pero todo esto no la amedrentó, no la alteró, no le robó el sentido sobrenatural, no le hizo caer en el celo amargo ni en la crítica maldiciente, sino siempre equilibrada. Desde la fundación y priorato del Cerro de los Ángeles, recordemos que ella nace en 1891, debe dilatar mucho su entrada en el Carmelo, que deseaba desde niña, porque su madre queda viuda y no la deja marchar, ella la acompaña, al final entra en el Carmelo con casi 28 años y muy poco después, siendo recién profesa, siente la llamada premiante del corazón de Jesús a poner un convento, un Carmelo, en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, donde pocos años antes se había levantado el monumento al corazón de Jesús, que esperamos seguir admirando y venerando, dada la deriva enloquecida de nuestra pobre España. Y allí el rey Alfonso XIII, con todo su gobierno, había consagrado nuestra nación al corazón divino y había quedado solo el monumento y sometido a una incuria y a una falta de culto. Y entonces ella siente que el Señor le pide a gritos fundar allí un Carmelo que sea lámpara viva para que las carmelitas descalzas, con su oración y su penitencia, se inmolen por la salvación de España, como le pide el Sagrado Corazón. Y funda el Carmelo del Cerro en 1924, en el Cerro la pilla la guerra con todos sus avatares terroríficos, es la única comunidad de España que se mantiene íntegra, sin dispersarse, refugiadas en un piso de la calle Claudio Coello de Madrid. Los rojos les perdonan la vida, casi se medio convierten al ver su testimonio, consiguen salir para luego entrar por la zona nacional y se establecen en Batuecas, compran la finca, porque la Divina Providencia le concedió siempre muchas ayudas económicas, compran la finca de Batuecas, que había sido un antiguo desierto de los carmelitas descalzos, perdido en la desamortización. Se vuelve ella al cerro cuando ya termina la guerra, la afluencia de vocaciones era imparable, vocaciones muy abundantes y muy buenas. España era un convento en los años de la posguerra y había vocaciones en todos sitios, pero a ellas se le venían sin parar y entonces comprende que tiene que fundar más monasterios y funda aquí cerca, en Salamanca, Mansera de Abajo, en 1944, Duruelo, al lado, que es de la provincia de Ávila, 1947, Cabrera, porque debe trasladar la comunidad de Batuecas, que cede el convento a los padres, Cabrera en 1950, 1954 Arenas de San Pedro, 1956 San Calixto, la Sierra del Tardón en Córdoba, 1961 la Aldehuela en Getafe, muy cerca del cerro, y 1964 Torremolinos en Málaga. En 1964 también restaura la comunidad de El Escorial, donde ella había entrado por petición del obispo auxiliar de Madrid, venerable don José María García La Higuera, y parece que todo indicaba que ya podía descansar en su Aldehuela los últimos años de su vida. Muere a los 83, pero a partir de los 60 y tantos ya está muy anciana, muy encorvada por la mucha penitencia que hacía, dormía siempre en el suelo y otras muchas cosas. Pero la obediencia le pide venir aquí a Ávila, lo veremos después. En fin, esta, aunque había dicho que no, es un recorrido sumarísimo por su biografía externa. Pues en medio de tantísimos avatares, como se pueden suponer, fundacionales de toda índole, con todo lo que trae consigo una sola fundación, no digamos 11, porque he olvidado otra que hizo en la India, aunque no fue ella personalmente. En fin, pues todo esto
es un vaivén imparable y se mantiene siempre con una ecuanimidad envidiable. Incluso se manifiesta este temple, esta presencia de ánimo, este dominio de sí, en los trazos de su grafología. La escritura de la madre revela una persona muy dueña de sí, muy inteligente y muy tenaz, pero muy mansa, muy equilibrada. Como Teresa de Jesús, Maravillas Vidal adoptó siempre la actitud de andar en verdad. Delante de Dios y de las gentes, dirá la Santa Madre que debemos andar en verdad. Delante de Dios y de las gentes, no queriendo que nos tengan por mejores de lo que somos. Vivir en la verdad para Maravillas es centrar la vida en Dios, única realidad fundante de la existencia, valorando relativamente todo lo demás. Que ella fuera visceralmente opuesta a la falsedad, la doblez, el disimulo, la hipocresía, es aún más que el esfuerzo por practicar la virtud de la veracidad, el fruto de un natural espontáneamente inclinado a la transparencia. Acompañada siempre por un rectilíneo afán de sinceridad, resulta imposible imaginarla pactando con la ambigüedad o barnizando las realidades con la pátina de la conveniencia. Insobornable en esta sinceridad, Maravillas Vidal se gana a las personas a las que trata. Su don de gentes es una inimitable mezcolanza de dulzura y energía, con una condición muy cariñosa pero desprovista de todo asomo de adulación. Y así no solamente eleva al orden sobrenatural los acontecimientos más vulgares, sino que también da cauce a su sensibilidad femenina en cientos de cartas cuajadas de pormenores de gratitud y cortesía, hasta los mínimos detalles, extendido a circunstancias y personas diversas y muchas veces envueltos en un sentido del humor finísimo. Expresión espontánea de su afectividad era su natural y nunca desmentida afabilidad, que la llevaba a hablar y actuar de modo agradable al prójimo. Enemiga de una santidad encopetada o encapotada, que diría Santa Teresa. El humor es para ella la manera evangélica de comprenderse a sí misma y a los demás, y es un rasgo muy característico de su personalidad: buen humor y alegría. Cuando ingresa en el Carmelo, como una persona ya muy hecha, por sus casi 28 años y por su trayectoria humana y sus grandes posibilidades sociales y culturales, cuando ella ingresa en el Carmelo, pues fundar no entraba en su horizonte, como no entra en el de ninguna carmelita, sino entrar en un convento a morir no solamente el día que toque, sino a morir cada día, a desaparecer para el mundo. Y sin embargo, Maravillas fundará, como hemos dicho, comenzando bien joven y no descansando hasta el fin de su larga vida. 9 conventos en España y otro en India. Y además restauró 2 monasterios de muy difícil situación, material y comunitaria. Vamos a decir la verdad de una vez, porque, miren, van a perdonar algunos rasgos de franqueza que yo no puedo omitir al dar una conferencia. No soy historiador, pero me gusta mucho la historia. Al tratar estos temas hay que entrar en ella, y al cabo de 50 años hay que decir las cosas como son. Como casi todos los libros al principio los han escrito submonjas, pues lo edulcoran todo mucho. El Escorial y la Encarnación estaban muy mal materialmente, pero estaban también muy deficitarios espiritualmente. La situación de ambas comunidades está un poco menos, pero también no era nada halagüeña. Y esto es lo que le piden los obispos que arregle con más urgencia en ambos casos. Aquí ya digo, también el elemento material podía mucho porque el convento se venía abajo. Pero ella lo que hace es enderezar 2 comunidades y resucitarlas, lo cual es mucho más difícil que apuntalar un monasterio y rehacerlo nuevo, porque las personas somos más difíciles de construir que los edificios materiales. Por lo demás, fueron incontables las ayudas que esta madre, cuyo nombre ya sonaba en España con una fama de santidad muy notoria en vida, las ayudas que proporcionó a muchas otras comunidades, no solo carmelitas, sino de otras órdenes religiosas. Vamos a ver su similitud con Santa Teresa. Comienzo por decir que yo disiento profundamente
de este estribillo que corre: Santa Maravillas, una segunda Santa Teresa de Jesús. Primero porque no se parece nada caracterialmente, se parece mucho espiritualmente, como Carmelita Descalza reproduce lo que quiere Santa Teresa y naturalmente bebe de su espiritualidad, es su eco en muchísimas cosas, pero los rasgos temperamentales, aunque tienen muchos puntos de confluencia, no son tan análogos. Y después porque Santa Teresa de Jesús no tiene segundo. No se puede decir que hay una segunda Santa Teresa, porque Santa Teresa es única en la historia de la humanidad. Pero dicho esto, claro, esto es un poquito una metodología escolástica. Comienzo negando para a continuación afirmar. Efectivamente, la misión de Santa Maravillas en la Iglesia viene a reimplantar, a repristinar, a volver a sacar el color, el brillo, la belleza al carisma teresiano. Y en este sentido ella es un heraldo, un altavoz. Podríamos decir, parafraseando un poco sensulato el prólogo evangelio de San Juan Evangelista, el que leíamos anteayer, el día de San Juan Bautista, no era él la luz, sino testigo de la luz. Bueno, pues Maravillas no era Teresa, pero fue siempre testigo de Teresa, embajadora, quizá la mejor que ha tenido en los últimos siglos. Subrayar este aspecto me parece mucho más profundo, más enriquecedor y más sugerente que el de dejarse subyugar por el argumento que encuentro un poco especioso de presentarla sencillamente como una segunda Santa Teresa. No, las cosas no son tan fáciles. Hace una aportación a la Iglesia mucho mayor que si hubiera sido una segunda Santa Teresa, que no ha existido. Es, como digo, la mejor embajadora y la mejor intérprete en los tiempos modernos de la herencia teresiana, que si no fuera por Santa Maravillas se podría haber perdido en sus concreciones externas. Pero por eso no debemos ver, insisto en el argumento, un mero paralelismo de circunstancialidad externa en relación con la fundadora de la orden. Este título solo pertenece a Santa Teresa, fundadora con mayúsculas. Santa Maravillas es fundadora, pero con minúsculas. Ella no pretendió hacer otra cosa que lo que hizo la Santa Fundadora, nuestra Santa Madre, como la llamo siempre. Nunca, como se dice con alguna frecuencia, o yo he leído en más de un sitio, quiso reformar una reforma. Santa Maravillas, la reformadora del Carmelo, no. Santa Maravillas, más que hacer una reformación del Carmelo, detuvo la deformación del Carmelo. Y esa cooperación negativa, en los años en que ella la hizo, valía mucho más que una positiva. Su fidelidad al encargo recibido pasaba ineluctablemente por la fidelidad a la letra y al espíritu de Teresa de Jesús. No solo al espíritu, porque esto es un sofisma muy peligroso. Clamorear mucho el espíritu desentendiéndose de la letra, porque si el espíritu no se encuadra en unas estructuras, desde luego sin que se caiga en la esclavitud a ellas, ese espíritu se convierte en algo evanescente que no se concreta y que es tan etéreo que al final ni se entiende siquiera. La vertiente fundacional de Santa Maravillas otorga a esta un puesto único junto a su Madre Teresa de Jesús, a la que no la asemeja a la simple imitación, sino una misión carismática, de origen divino. Ahora bien, ¿cómo entendió nuestra Santa su fidelidad al carisma recibido? ¿Fue inmovilista o desobediente al no aceptar sin más los cambios que, al parecer, según le decían, la Iglesia proponía? En su defensa del legado teresiano hay una intuición que nace de su propia vivencia espiritual. Ella percibe la herencia teresiana, incluso en sus formas externas, concretas, detallistas, incluso a veces minuciosamente femeninas, como vehículo de santificación, que no necesita ser cambiado, porque funciona después de 4 siglos y medio. Y además no deja de atraer vocaciones de un mundo que aparece tan diferente de esta propuesta de vida contemplativa claustral. En la dialéctica actual de lo políticamente correcto, resulta casi un insulto a la inteligencia oponerse a la relativización de las formas.
Sin embargo, la vida religiosa surgió precisamente como fuga mundi. El monacato fue el mentis evangélico a la mentalidad secular, materialista y hedonista, y por eso se encarnó en formas que diferían de las del mundo. Esto es lo que hace Santa Maravillas, ser fiel al legado teresiano, incluso en lo que éste tiene de formal. No se trata de una mera opción ideológica. Su experiencia mística como carmelita descalza refrenda su camino y definitivamente lo refrenda su canonización por parte de la Iglesia jerárquica. Maravillas leyó mucho y muy profundamente antes de entrar carmelita en el Escorial a los grandes doctores del Carmelo Descalzo, que consideraba verdaderos tesoros. No se le cayeron nunca de las manos las obras de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que citaba con una facilidad, una fluidez, una espontaneidad asombrosas. En pocas, no sé si atreverme a decir que en ninguna, pero en pocas otras santas carmelitas podemos encontrar un conocimiento tan exhaustivo, una asimilación tan profunda y una costumbre de citarlos a Teresa y a Juan tan frecuente y familiar como en Santa Maravillas, que además nunca se cansa de oír exponer su doctrina por parte de buenos, prestigiosos y ortodoxos carmelitas descalzos, entre los que podríamos citar, sobre todo, a los padres Florencio del Niño Jesús, Valentín de San José, los hermanos Silverio y Anselmo de Santa Teresa, Víctor de Jesús María, en fin, otros muchos. El padre Efrén de la Madre de Dios es un teresianista colosal. A mí me parece el número uno. Después de manejar a muchos, siempre me acabo quedando con él. Biografía de Santa Teresa, insuperable para mí. Claro, la primera no se la puede obviar, la del padre Rivera, hay que leerla. Y después la de Yepes, su confesor, en fin, hay muchas muy bonitas. Ya más modernamente, la de una francesa, Marcel Auclair, en fin, hay muchas, muy bonitas. La que me parece insuperable a nivel documental, un poco pesada porque es muy histórica, pero se lee con mucha amenidad también. Es Tiempo y vida de Santa Teresa, del padre Efrén. Aparte de otros estudios que tiene sobre las Santas Madres muy interesantes. La herencia teresiana es un libro muy interesante. Estos días he andado yo leyendo uno que me ha encantado, que por cierto no conocía, una biografía espiritual de Santa Teresa muy bien hecha, un poquito psicologista, pero muy bien hecha. Santa Teresa por dentro. En fin, el padre Efrén a mí me parece un fenómeno y dedicó su vida entera a estudiar la Santa Madre. Pero como todos los grandes historiadores, y si hay aquí alguno que me perdone, pues tiene el prurito de la originalidad y de dejar su rúbrica con alguna novedad y algún pacífico que descubre. Y el padre Efrén descubrió un pacífico que en Ávila cayó como si se desbordara el Pacífico sobre las murallas, que es que le dio por decir que la santa no había nacido aquí sino en Gotarrendura, donde la familia tenía un predio, una finca, en fin, y esto a muchísima gente le cayó y sigue cayéndoles fatal, y entre ellos a Santa Maravilla de Jesús, que lo escribe en una de sus cartas. Bueno, es un detalle accesorio, pero para que lo conozcan. Bien, vamos al tema. La Madre Maravillas y la encarnación de Ávila. Vino por primera vez aquí, siendo todavía la señorita Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, el 24 de abril de 1919. Yo sugiero a las madres que lo vayan apuntando porque no se les pasa una fecha hasta del primer estornudo de Santa Teresa en esta casa. Celebran ellas los aniversarios y hacen muy requete bien porque tienen que buscar fiestas de donde sea. Bueno, pues que apunten. 24 de abril del 19, faltan 4 años cortos para celebrar la primera venida de Santa Maravillas a esta santa casa, 6 meses antes de su entrada en el Carmelo. Y dejó huella en su ánimo, como era natural. Tuvo un cicerone de excepción, el padre Silverio de Santa Teresa, que sería después general de la orden, que la quiso muchísimo y la admiró y la valoró enormemente. Llegó a decir, paréntesis, a la comunidad de Duruelo, siendo general ya él fue a visitarlas, iba allí a descansar en verano, a Duruelo, que es lo último del mundo, iba allí. Y llegó a decirles, cuando se ausentó la Madre Maravillas, un momento de locutorio. A mí me lo ha contado una monja, que era testigo. Tengan en grandísima consideración y de altísima estima a su madre priora, porque vale un potosí, porque yo la conceptúo en muchas cosas casi al nivel de nuestra Santa Madre. Lo decía el padre Silverio, que era loco por Santa Teresa, y que la conocía mejor que nadie. Y el gran historiador de la orden,
una historia del Carmen Descalzo, 15 tomos como esta mesa de gruesos, y otros muchos estudios sobre la Santa Madre, y sus obras comentadas con aparato crítico, en fin, otro fenómeno. Y entonces les dice, tengan muchísimo aprecio a su Madre Priora, porque la pongo casi a la altura de nuestra Santa Madre en algunas cosas. Y hay en algunas que creo que la superan. Claro, las monjas se quedaron presas de una perplejidad mayúscula. Y le dijeron, ¿pero en qué puede? Pues nuestra Madre, nosotras la adoramos, pero ¿en qué puede superar a la Santa Madre? Y le dijo, en el cariño unánime que se ha granjeado de todas sus hijas. Que Santa Teresa de Jesús, al final de su vida, no las tenía todas consigo. Algunas la despreciaron, camino de Alba de Tormes, cuando venía de Burgos y pasa por Medina y por Valladolid, camino de Alba de Tormes, no la tratan bien las prioras, por ejemplo. Bueno, la Madre Maravillas esto lo consigue, hacer una piña de todas sus hijas, en torno a ella. Bueno, pues el padre Silverio de Santa Teresa recordaría siempre aquella visita con Maravilla Espiral a la Encarnación. Siguiente vez, en 1941, de vuelta de su primer viaje a Duruelo para ver una posible fundación, luego fundó antes Mancera, después Duruelo, la Madre Maravillas hizo noche en la Encarnación. Y ella, al recordarlo en 1966, 25 años después, mueve un poco las fechas. No fue ni el año 44 ni el 45, como ella dice, sino el 41. Pero mantiene viva la impresión recibida. Nunca nos hemos olvidado de aquello. Y volvió a pasar por la Encarnación en 1943, un 25 de junio, hace hoy 74 años. Ella veneraba este monasterio como si fuese la personificación de Santa Teresa. Cuando siendo aún novicia, meditaba sobre el destino que podría dar a su legítima paterna, pensó muy en primer término en las necesidades de este monasterio. Y tiene tanto más mérito cuanto que sus monjas eran todavía calzadas. Se descalzarán, abrazan la reforma de Santa Teresa en 1940. Hasta entonces eran calzadas. Y ella, que ya entonces se oía que era pobrísimo este monasterio, piensa, y luego no lo puede realizar, dar la legítima a esta comunidad. Lo que entonces no pudo hacer, Dios le ofrecerá después compensarlo con creces. Veamos la génesis de la restauración de este monasterio por parte de Santa Maravillas. Trasladémonos al año 1965. El prior de los carmelitas descalzos de la Santa de Ávila y confesor de esta comunidad, padre Crisógono de Jesús sacramentado, expone a la Santa el deseo de muchas monjas de esta comunidad de que ella se haga cargo urgentemente de este monasterio, cuyo edificio de 4 siglos y medio no puede ya con las heridas del tiempo. También el santo obispo de Ávila, doctor Moro Briz, don Santos Moro Briz, piensa desde el principio que solo la Madre Maravillas puede detener el hundimiento de esta casa venerable. Y el 21 de enero de 1966, el obispo con vehemencia le dice a la Madre que si ella no remedia el deterioro espiritual y material de este convento de veneración mundial, a él no le pedirá cuentas el Señor porque ha hecho todo lo posible. Se las pedirá a ella, que tendrá sobre su conciencia la desaparición de esta casa. Los obispos se la gastan así. Y procede de antemano agradeciéndole la generosidad con que, arrostrando tantas dificultades como razonablemente se ofrecen, se dispone a usted a estudiar este problema. Y después de pedir a la Madre su ayuda urgente, que envíe varias monjas de sus fundaciones, le dice desde el principio, concluye con toda gravedad, don Santos: si el Señor permite que fracasemos, podré yo tener la tranquilidad de haber hecho lo que estaba en mi mano, y no tendré el remordimiento de que nos afrente el mundo cristiano ante el espectáculo de uno de los monasterios de mayor categoría en la Santa Iglesia, hecho una lástima y a pique de extinguirse. Así estaban las cosas. O sea que hoy podríamos nosotros no estar aquí tan tranquilamente sentados. Y mientras el padre Crisógono, como digo, prior de la Santa, que no era solo confesor de esta comunidad de monjas, sino que era confesor del señor obispo, sigue insistiendo a la Madre Maravillas. Está a todo esto de priora en la Aldehuela. Llevaba 5 años que había fundado la Aldehuela y era allí priora, ya con sus 74, 75 años. El 3 de marzo siguiente, siempre en el año 66 estamos, empieza un poquito tímidamente en el 65, pero se desarrolla todo en 9 meses, en el 66, de enero a septiembre.
El prelado va a la Aldehuela el 3 de marzo, como digo, a tratar con la madre. Como en otras ocasiones, y no tan difíciles, la primera reacción de la madre es serena, pero firme. No puede aceptar. Apenas curada de una pulmonía, con sus casi 75 años de entonces, llenos de achaques, y con todas sus monjas colocadas en las fundaciones, no se considera digna ni capacitada para la empresa. Con todo respeto, le indica al obispo si tal misión no sería más propia de las madres de San José. La Casa Madre, la cuna de la Reforma de Santa Teresa, una comunidad siempre muy capaz, de muy buen espíritu, numerosa, hay una cercanía, hay una unión tradicional entre ambas comunidades, enraizada históricamente en la misma persona de Santa Teresa de Jesús, que había regido y ordenado los dos conventos, San José y la Encarnación, como priora también. La Madre Maravillas le dice: desconozco a aquellas religiosas, sus problemas, y su intervención puede interpretarse como una intromisión difícilmente admisible por las monjas, cosa que no sucedería si eran las de San José las que se encargan. Pero el obispo ya lo había intentado y le dice: mire, las madres de San José han estado ya 3 años en la Encarnación y han fracasado, no han logrado hacerse con aquello, y ahora o usted se hace cargo de este monasterio o, por doloroso que sea, habrá que cerrarlo. Se queda la Madre Maravillas con esa encomienda del obispo. Ella le ha dicho suavemente que no, el obispo se marcha, le dice que lo piense, y entonces la Madre Maravillas tiene un hombre en el que confía plenamente, es un verdadero santo, un carmelita descalzo a carta cabal, el padre Valentín de San José, del que ustedes conocerán muchos libros, pero que no los firmaba nunca por humildad, sino siempre un carmelita descalzo. Esos libros que pone un carmelita descalzo, era el padre Valentín de San José, leonés, hermano de mártir de nuestra cruzada, en el prior de Toledo, en fin, familia de santos, muchas sobrinas carmelitas, y confesor y director de la Madre Maravillas. Bueno, pues con toda su santidad, y ahora voy a decir otra cosa que tampoco se ha dicho mucho, aunque está publicado por el principal discípulo fraile del padre Valentín, que es el padre Matías del Niño Jesús, pero en fin, no se dice mucho, porque como digo, hacemos las presentaciones y las cosas de los santos como todo perfecto. No, hay muchas opiniones encontradas y hay claroscuros como en nuestra vida. A mí me gusta presentar a los santos así, porque si se presentan de la otra manera, nadie le entra ganas de ser santo. Pues el padre Valentín, con toda su santidad, no cree en el proyecto, y si es por él, con lo que aconsejaba siempre tan santamente a la Madre Maravillas, pero si es por el padre Valentín, la Madre Maravillas no viene aquí. Le dice: mire, ni la Encarnación tiene visos de arreglo, ni vuestra reverencia será bien recibida. Y escribe así. Él luego, con toda humildad, lo confesó y lo escribió, dándose cuenta de que no había salido profeta en esto. Yo la hice ver, dice con este laísmo encantador que tienen los castellanos viejos, yo la hice ver las dificultades, y que sería muy difícil terminarse con bien. Ella me dijo que lo que importaba era hacer bien y la voluntad de Dios. Que quedara mal ella, no habría que mirarlo. Fue, y todo resultó maravillosamente, aunque con mucho trabajo, pues acometió las obras materiales que importaban millones. Solo ella podía hacerlo. Estuvo individualmente con todas, que la recibían como a un ángel, y llevó personal extraordinariamente apto y santo de otros conventos, que solo ella conocía y podía llevar. A pesar de su desconfianza del padre Valentín en el éxito del proyecto, dice: no me parecía conveniente que fuera, y veía mucha dificultad, casi imposibilidad para ponerlo bien. Su licencia, digamos así, final, su visto bueno final, fue decisivo para que la santa aceptara llevarlo a cabo. Dice él mismo: después de muchas perplejidades, consentí en que fuera. Y un poco más abajo dice que gracias a su permiso, tras muchas reticencias, se restauró la Encarnación. Como yo tenía mucha resistencia a que se encargara de la Encarnación de Ávila, me dijo: aunque el señor obispo y los padres prior y provincial ya están en ello, ya estaba hasta señalada la fecha, si a vuestra reverencia no le parece, no vamos. Y digo que no puede ser. Era su oráculo el padre Valentín. Y dice él: yo no me atrevía a cargar sobre mí la responsabilidad de que no fueran, y dije que podían. Y aún apostilla: no sabía entonces yo cómo estaba materialmente el convento de la Encarnación, ni lo sabía ella. De haberlo sabido, de ninguna manera hubiera dado mi aprobación, y hubiera evitado a la Madre Magdalena tantos sufrimientos y malos ratos como ha pasado en aquel conventazo destartalado
y que realmente amenazaba ruina. Fue permisión de Dios que no lo supiéramos ni yo ni ellas. Bueno, el padre Valentín pues se atribuye un poco, siendo como era, como he dicho, humilde como la tierra, pero en fin, desconocería otros extremos de la historia, y se atribuye el mérito de haber dado la licencia. Pero hay que decirlo todo, como digo cuando se hace historia. Aun queriendo tanto al padre Valentín, Santa Maravillas consulta al flamante provincial de Castilla, el padre segundo de Jesús, que será quien presida su entierro 8 años más tarde, y le consulta dispuesta a hacer cuanto él le indique. No, perdón, era otro el provincial cuando el entierro, he tenido aquí un lapsus. El padre segundo declarará en el proceso de canonización de la madre: obedeció mi parecer como provincial, que consideré urgente la ayuda solicitada por el señor obispo para evitar que esa comunidad de tantos recuerdos teresianos desapareciera. Y ante la respuesta del provincial padre segundo, la santa acepta el encargo del obispo de Ávila, sin que cuenten para ella ni sus achaques, ni sus enfermedades, ni su avanzada edad, ni lo dificultoso de la obra que se le encomienda. Se fía plenamente de la providencia y, juzgando que es voluntad de Dios, se entrega a ella incondicionalmente. Su carta del 16 de junio de 1966 a la Madre Concepción del Santísimo Sacramento refleja sus alternativas interiores hasta aceptar, convencida de que Dios allanará todos los obstáculos. Él lo puede todo y hace milagros cuando hace falta, dice. Recuerda el reproche del Señor a Santa Teresa de Jesús cuando la mandaban venir de priora a esta casa y se resistía y le decía: Señor, no me mandes esto, que no puedo con ello. Ella lloraba por un hermano suyo. Estaban en América, sus hermanos habían ido a hacer las Indias y un hermano suyo estaba en peligro, y le dice: Señor, si se tratara de un hermano tuyo, yo haría lo posible por él, protégemelo. Y entonces le dice el Señor, devolviéndole la pelota: hermanas mías son estas de la Encarnación, y te detienes. Y esto ya decide a Santa Teresa a rendirse a la obediencia y a venir como priora aquí. La Madre Maravillas lo recuerda en muchas cartas y alude a otra experiencia teresiana. Dice en otra carta a la Madre Dolores del Corazón de Jesús: el Señor le dijo una vez a nuestra Santa Madre que se ocupase de aquella casa, esta, y no temiese que por ello viniese ningún mal a sus otros conventos. Se lo dijo a nuestra Santa Madre y cumplirá también ahora su promesa, no lo duden, porque tenía que desmantelar el Escorial para traer aquí las monjas, y se lo está escribiendo a la priora del Escorial: que se esté tranquila, que la Santa Madre velará por aquel convento que tiene que sufrir para arreglar este. Es cosa muy hermosa esto de la Encarnación, uno de los monasterios de más veneración del mundo, y cuántas veces le pidió el Señor a nuestra Santa Madre le ayudase sin que temiese perdiesen por ello los otros monasterios. En fin, lo repite esta idea muchas veces en muchas cartas. El Señor le aseguró a la Santa Madre que si se ocupaba de la Encarnación ella, Él se ocupaba de los otros conventos. Que no tuviera miedo de quitar monjas, porque ya la Madre Maravillas había terminado todas sus fundaciones. Aquella afluencia tan enorme de vocaciones seguía, pero no tanto. Tenía todas sus prioras más valiosas colocadas y no era fácil desmontar el rompecabezas, pero ella confía en el Señor y trae aquí lo mejor, como veremos. Por fin, la Madre Maravillas viene a la Encarnación el 25 de abril de 1966, la primera vez de esta segunda serie de venidas para restaurarlo. Viene con la hermana Isabel de Jesús, que era la que trazaba todas sus fundaciones, sin ser arquitecta, es como si lo fuera. Isabel Gutiérrez y Gómez Acebo, ahora veremos quién era, y con Dolores de Jesús, que era su inseparable colaboradora en todas sus fundaciones, que vivió con ella 40 años, Dolores Gandarias y Urquijo. Viene con estas dos el 25 de abril y aparece el primer obstáculo. Pero vamos también con el empeño realista con el cual trato de moverme. En casi todas las historias se dice, dejando un poco mal a la pobre comunidad entonces de la Encarnación, que no pueden recibirlas las monjas, porque todas se encuentran en cama, enfermas o con gripe. En fin, como que se les hubieran dado la puerta en las narices. Pero la Madre Dolores de Jesús, una monja también santa, como digo, la tuvo siempre la Madre Maravillas. Yo tuve la dicha de conocerla, muy mayor ya. Una persona también muy ecuánime, muy serena, muy bondadosa. Y ella escribe todo y en los procesos declara: salvando
a estas pobres monjas. Dice, querían que pasáramos a clausura, pero no me atreví a entrar, como estaban todas con gripe y muchas en cama, por el temor a que la sierva de Dios, la Madre de Maravillas, se contagiara. O sea, fue la Madre Dolores la que impidió, y con muy buen criterio, porque una persona muy enferma ya, muy mayor, con 75 años, y dijo, mire, están todas con gripe, las gripes de entonces, hoy se curan las cosas antes, pero... Y fuimos al Palacio Episcopal a ver al señor obispo. Le pareció muy bien que no hubiéramos entrado, y le prometimos volver cuando hiciera buen tiempo. Yo, naturalmente, me atengo al testimonio que me merece más confianza, que es el de la Madre Dolores. Está todos los procesos de canonización. En aquel año 66, otra vez, el 25 de junio, hoy hace 49 años, la Madre vuelve a la Encarnación. Así es que, queridas madres, 25 de junio, fundación de este monasterio. 25 de junio, dos venidas aquí de la restauradora de este monasterio. Una en el año 43, otra en el año 66. Pues 25 de junio, albo dies notanda la pillo, que decían los clásicos. Día digno de ser señalado con piedra blanca, el 25 de junio. Pues vuelve la Madre de la Encarnación y escribe desde aquí a sus hijas de la Aldehuela. ¡Qué encanto de Santa Madre! Aquí se la siente por todos lados. Esta vez sí que entra en clausura, habla con las religiosas, cuya disposición no es para hacerse ilusiones. No es muy alentador el recibimiento de las monjas. En este caso dice Dolores de Jesús que estaban bastante espantadas, porque, añade otra testigo Carmen de la Cruz, no querían que fuera en este plan de corregir y reformar espiritualmente a la comunidad. Ellas querían solamente la ayuda material y monjas que las auxiliaran materialmente. Pero claro, vamos a decirlo todo, si venía a ayudarlas espiritualmente, tenía que hacerse cargo de la comunidad y poner una priora y un gobierno nuevo, y esto entre monjas es un asunto muy espinoso. Y por eso tiene que vencer muchas murallas de Jericó. Confirmó la santa que era cierto lo que había temido desde el principio, la falta de apoyo de las monjas de la Encarnación para la misión que le habían encomendado. Y por eso, desde el primer momento, empieza a tratarlas con extremada prudencia y caridad y tacto exquisito. Les hizo comprender que no bastaba, como ellas pretendían, que fuera la misma madre con un par de monjas, eran necesarias más. Lo expuso con tanta humildad, dulzura y delicadeza que las convenció. También en este caso matiza Dolores de Jesús. La Madre Encarnación, que acababa de ser priora y era el alma de aquella comunidad, le dijo que fuera ella, aunque fuéramos con ella a las 21. La Madre Magdalena de Jesús, la que traerá la santa por priora, declara que la Madre Maravillas hizo ver a la Madre Priora y su priora que, como eran pocas religiosas y el convento era tan grande, ella consideraba necesario que fueran 7 u 8 para que se ayudaran mutuamente, porque una o dos no podían hacer absolutamente nada, como pretendían las madres mayores. Después de estar allí la santa con estas religiosas, en que apreciaron las virtudes de que estaba adornada, al despedirla le insistieron en que fuera a ayudarlas. Y a la vuelta la madre lo cuenta así a Luisa del Espíritu Santo, priora de Arenas de San Pedro. Fuimos a la Encarnación y gracias a Dios todo se arregló muy bien. Estuvieron las madres cariñosísimas. Es más bien ayuda lo que necesitan, que hay varias viejinas y aquello es inmenso. En fin, que como siempre puso el Señor su mano y todo resultó muy bien. A la ida fuimos las tres, la Madre Dolores, hermana Isabel y yo, en el coche de Ricardo, comiendo en el campo, que estaba hermosísimo. Y a la vuelta, como hicimos noche, nos trajo la salobral comiendo en una posada como del tiempo de la Santa Madre, que nos dio devoción. Todo, como les digo, resultó muy bien. Y ya veremos qué se decide, que tiene que ir lo mejorcito de cada convento. Y hay que hacerlo entre varios. Y como temiendo haber dicho algo que pudiera envanecerlas, añade, eso de lo mejorcito es un decir. No se lo vayan a creer las que vayan, que a lo mejor va de lo peorcito. La verdad es que irán aquellas que Dios quiera, sea bueno, malo o regular, ¿verdad? Para la madre, como para toda carmelita, era muy triste que este monasterio se pudiera perder algún día. Aquello es una hermosura, con tanto recuerdo de nuestra Santa Madre, que parece se la siente allí de un modo especial. Es inmenso el convento, gracias que llevé bastón, que si no, no sé qué hubiera sido de mí. En julio, la madre comunica al general su aceptación de restaurar el monasterio. Irá como priora la Madre Magdalena de Jesús, Gutiérrez y Gómez Acebo.
de la cual era hermana esta Isabel de Jesús, arquitecta, que había venido las primeras veces con la Madre Maravillas. Vendrá como priora, lo había sido en Duruelo y había ido 2 años antes a restaurar el Escorial, donde había arreglado una comunidad muy difícil de arreglar. La Madre Magdalena arregló el Escorial. Pero venir aquí era todavía más difícil que ir al Escorial, con la historia de la Encarnación, con la difícil situación de la comunidad, con lo que implicaba la fusión de 2 comunidades prácticamente. Un encargo muy vidrioso. Y la Madre Maravilla sabe que solo puede encargarlo a una persona que esté dotada de tal conjunto de cualidades humanas y espirituales que pueda salir con ello. La Madre Maravilla tiene prioras de bandera, extraordinarias. Pero quizá el tacto, la mano izquierda, la simpatía, el encanto de la Madre Magdalena, pues no lo ven ninguna. De hecho, la manda a ella. La estima de la santa por esta joven priora, entonces era joven, había nacido en el año 15, pues en el 66 tiene 51, a quien había encomendado difíciles misiones, la deja de priora en Duruelo cuando solo tenía 39, y queda de relieve en esta carta. A la Encarnación hay que dar lo mejor que tenemos. Vendrá aquella a quien Dios nuestro Señor tenga para ello de toda la eternidad. En permanente contacto con la Santa Magdalena de Jesús, restableció la Encarnación la unión y el espíritu carmelitano. Para encargarse de la restauración del edificio, la Santa puso junto a Magdalena a su hermana carnal Isabel de Jesús. Cuando vuelve el 18 de agosto del 66 siempre, la Madre encuentra ya a las monjas dispuestas a acatar las decisiones que ella estime oportunas. Están muy bien, se han portado admirablemente, aceptando lo dispuesto por el obispo, aunque tanto les costaba. El mismo obispo se admira del cambio, decía que era un milagro. La Madre Maravilla, con su dulzura, con su suavidad, las había cambiado. En esta visita ya trae a la Madre Magdalena de Jesús, porque ya tiene decidido traerla como priora. De manera que el 18 de agosto es la primera vez que viene la Madre Magdalena a la Encarnación, un mes antes de venir definitivamente, 5 semanas antes. Y la Madre Magdalena, que es como era ella, los que la hemos conocido, que somos tantos, pues era una persona tan desempaquetada, tan natural, tan espontánea, tan encantadora, que yo no he conocido otra carmelita descalza más parecida a Santa Teresa nunca. Y como era tan especial, y en los procesos de canonización es como ella era, y habla con una desenvoltura encantadora, podía decir cosas que a lo mejor en otra persona caían un poco regular, y ella pues se hechizaba. Y entonces cuando dice que vino con la Madre Maravilla la primera vez, dice ella: dispuso nuestra Madre que yo la acompañara, juntamente con la Madre Isabel y Madre Dolores, para presentarme y templar mi contrariedad. O sea, para endulzarle un poco progresivamente la venida, porque la Madre Magdalena pues también le costaba muchísimo. Y llega el 24 de septiembre y llega casi la hora y yo no termino y les estoy cansando un poco, pero abreviaré. Bueno, quizá no abrevie, pero lo digo para que se hagan ilusiones. Pues, para ir a la Encarnación, la Madre pensó en las monjas más aptas entre sus conventos y todas se mostraron dispuestas. Una vez escogidas las monjas, este es un detalle también muy de monja, los conventos empezaron a llamarlas cruzadas, como si tuvieran que ir a una guerra, las cruzadas. Y la Madre Maravilla se enteró y dijo que dejaran ese mote, que las llamaran enviadas, pero no cruzadas. Así es que el 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, del 66, llegan a Ávila 8 monjas de 5 conventos fundados por Santa Maravillas. Una de la Aldehuela, otra de Arenas, 2 del Cerro de los Ángeles, una de San Calixto, una de Duruelo y 2 del Escorial, restaurado por la Santa. De aquí la priora, la Madre Magdalena, y la hermana Carmela, que todavía está aquí como una hostia de inmolación. Y hay otras 2 o 3 hermanas de aquella todavía aquí, que nos están oyendo, y dirán: pero cuántos gazapos está cometiendo este cura, que lo ha estudiado en los libros y no lo sabe y no lo ha vivido, y nosotras lo sabemos. Pero hermanas, ¿qué vamos a hacer? Me la han encargado a mí la conferencia, luego me la corrigen. Aquí hay un detalle que dudaba si contar, pero lo voy a contar. Porque como digo, hay que contarlo todo, le han pasado 50 años. Yo lo voy a contar porque pareciera que una primera impresión deja un poco mal a las madres de San José, pero en realidad las deja muy bien.
En realidad las deja muy bien. Yo cuando lo he pensado, digo, esto me gusta a mí, este detalle de la Madre de San José, y dice muy bien de la Madre Magdalena. Resulta que antes que ingresaran en el monasterio, todas las 8 que venían, en diversos coches, para fomentar la unión con San José, la Madre Maravilla les encargó que pasaran por allí. Y ella hizo las gestiones. Y al decírselo a aquellas madres, ellas le contestaron, según declara la Madre Magdalena de Jesús, que bastaba que fuera la hermana Julia, que todavía está aquí oyéndome, porque tiene una hermana en San José de Ávila, y las que fueran con ella en el coche, pero que las otras no hacía falta que fueran. Bueno, hay que comprender que entonces la clausura, aunque ellas siguen tratando de que sea muy seria y sigue siendo seria, pero entonces era todavía más seria. Y entonces entrar sin necesidad, pues dirían aquellas madres, bueno, también ¿por qué? Hay que comprenderlo. Pero tienen un gesto de humildad, porque rectificar es de sabios. Y entonces la Madre Maravilla dispuso, para que todas llegaran juntas aquí, que fueran las del coche de la hermana Julia y las demás se reunieran después con ellas y llegaran aquí a la misma hora, las esperaran en un lugar. Sin embargo, la misma Madre Magdalena de Jesús, protagonista de los hechos, lo cuenta de esta manera simpaticísima. Las monjas de San José, al vernos y tratarnos un poco, ya quisieron que fuéramos todas a verlas. Y entonces yo ya les contesté que no podía ser, porque ya no tenía medios para comunicar con las otras. Pero como las de San José tenían tantísimo interés, claro, yo me lo figuro, conocieron a la Madre Magdalena, que era un volcán, y dijeron, pues con que las otras sean la 10ª parte que está, no nos queremos quedar sin conocerlas. Y claro, rectificaron. La Madre Magdalena ya no podía dar aviso. Y entonces diré, pero como las madres de San José tenían tantísimo interés, mandaron recado a nuestra Madre Maravilla por medio del teléfono del Cerro de los Ángeles, y desde allí mandaron un propio a la Aldehuela. Estamos en el año 66. Y la Madre Maravilla se accedió, y fueron todas a San José, donde nos trataron con muchísimo cariño, y esto fue causa de que nosotras llegáramos con 4 horas de retraso a la Encarnación, donde nos estaban esperando el vicario general, el padre prior de la Santa y la comunidad. Y entonces yo, como priora, tuve que dar toda clase de satisfacciones y pedir perdón. Que aquella serie de señorones, retrasárseles unas monjas 4 horas, pues allí teníamos a la Madre Magdalena justificándose, pidiendo perdón del cambalache que había habido, que si vamos a San José, que si no vamos. Pero al final fueron todas, y entonces recibieron, como digamos, la bendición de la Santa Madre en San José. Bueno, pues la misión de la Santa termina, ya ella queda como priora en la Aldehuela, es reelegida priora en el año 67 y se convierte en promotora de construcciones y obras benéficas. Veamos un poco ya muy someramente, como digo, la restauración material de este edificio histórico que amenazaba ruina. La Madre Maravillas moviliza sus recursos desde la Aldehuela enseguida. Obtiene el informe de su contratista, acude a los organismos oficiales, alegando que se trataba de un patrimonio de todos y que el Estado debía contribuir a ello. Contacta con el director general de Arquitectura, don Miguel Ángel García Lomas, con el ministro de Justicia, don Antonio María de Oriol y Urquijo, y con el marqués de Lozoya, director de la Real Academia de Bellas Artes, que prestan su ayuda para lograr una subvención del Estado. No obstante, con gran visión de futuro, la Santa consigue que el monasterio no se declare monumento nacional, para que las monjas no pierdan el control sobre él ni se perturbe su vida claustral. También logra que se encomiende la obra a su constructor de confianza de toda la vida, Martín Mulas, de acuerdo con el cual mantiene lo tradicional del monasterio y se reservan ciertas dependencias para un museo fuera de clausura. Todos estos contactos los despliega la Madre Maravillas. Pero claro, hay una cosa que nunca se dice, y me da un poco de rabia y de pena. Como estamos todos víctimas de la leyenda negra en la que nos movemos, de mentiras y cosas, pues no se dice que detrás de todo esto estaba Franco, que tuvo un interés muy vivo en restaurar este monasterio, y al que este monasterio le debe mucho, como España entera le debe mucho al caudillo. Y de hecho, ellas en la huerta tienen una ermita a San Francisco, pagada por el Generalísimo para que pidieran por él, porque él tuvo un interés muy grande, como que era amiguísimo de la Santa Madre. La Santa Madre le ganó muchas batallas, de la batalla del Ebro tiene mucho que ver la Santa Madre, y la mano de la Santa Madre. Bueno, pues no me duelen prendas, estamos haciendo historia, y historia es esto, y parece que no se pueden nombrar ciertas cosas. Franco tiene mucho que ver en la restauración de este monasterio, y a lo mejor hasta se le debe junto con la Madre Maravillas. En fin,
No quiero yo tampoco ser exagerado, pero sí imparcial. Bueno, pues la madre se encarga de que todo mantenga su primitivo sabor para ofrecerlo a la contemplación de los turistas. Y simplemente los curiosos, aunque no fueran creyentes, podían sentir que Santa Teresa les tocaba aquí el corazón. Y entonces era importante presentar bien un museo. El desarrollo, el planteamiento del museo también tiene mucho mérito, porque tiene que apartarse de la clausura una zona importante que pertenecía a ella, todo aquello por donde entró la Santa Madre y que era la entrada de la Puerta Reglada. Y luego estaba el tema de la afluencia también de peregrinos, la sacristía exterior del monasterio y cómo se atendía a eso, una comunidad de clausura, retirada, en silencio. Pues ella solventa también, tenía una visión amplísima de las cosas, la Madre de Maravillas. Solventa esto trayendo a unas religiosas de una fundación joven, fervorosa, de la que había oído muy buenas voces y a quienes también este monasterio debe tanto, que son las siervas del Evangelio, y que se ocupan de la sacristía, de la atención a los peregrinos, al principio también un poco del museo, en fin. Y no solo eso, sino que con la ayuda de don Ricardo Fernández Ontoria, que fue un gran bienhechor de la Madre, padre de Carmelita también, la Santa construye para las siervas un edificio anejo en el patio de la Encarnación y unas escuelas que sirvan de colegio de niños durante el día y entonces también de academia nocturna para adultos. Pensaba en todo la Madre Maravillas. En cuanto a la estructura monástica, desea que el Carmelo de antes se transforme en un Carmelo de hoy y así consigue que la parte de las celdas de las monjas sea más reducida, más funcional, más de acuerdo con la reforma teresiana. Se hacen celdas más pequeñas, menos frías, mirando hacia el sur, y un nuevo coro en la capilla de la Transverberación, ya que en el antiguo estaba el comulgatorio de Santa Teresa. Y por fin se construye también una nueva vivienda para el capellán. Y aquí quiero yo dedicar un recuerdo agradecido y afectuoso y una oración silenciosa al querido don Nicolás, benemérito capellán de esta santa casa. Tantos años y tantos servicios que ha prestado a esta comunidad, y tantos estudios históricos tan importantes y tantos momentos de abnegación, y ahora pues también está ofreciéndole al Señor el dolor de una enfermedad que lo va postrando cada vez más. Pero en fin, todas estas conferencias, todas las que se van a dar, yo creo que nadie estaba tan capacitado como él para darlas. Así es que, no sé, si luego las madres le mandan estas grabaciones, pues yo les saludo y les mando en nombre de todos ustedes nuestro abrazo cariñoso y nuestra gratitud, porque también a don Nicolás debe mucho este monasterio. Él estaba aquí de capellán desde 2 meses antes que llegaran las madres, en el año 66. O sea que ha estado 40 y tantos años, casi 50, de capellán. Bien, pues esta obra de tantísima envergadura solo duró 5 años. Y además trajo sorpresas agradabilísimas, como la puerta por donde entró en la clausura cuando fue impuesta como priora la Santa en 1571, aquella portezuela allí detrás. Y el comulgatorio, la cocina de la celda donde la Santa vivió 27 años, allí en la Transverberación, y donde después de tantos siglos, al picar en la pared, salía olor a humo todavía. Dice la Madre Maravillas en una carta, nos extrañaba que la Santa Madre decía que tenía vistas deleitosas y no se veían por ninguna parte. Ahora se están descubriendo ventanas por todos lados. La Madre Maravillas, feliz con estos hallazgos, hizo un seguimiento meticuloso a través de la Madre Magdalena de Jesús y de su hermana Isabel de Jesús. Y en septiembre de 1967 escribe, un año después, la Encarnación, un encanto como siempre. A mí cada vez me da más devoción aquello y realmente lo han dejado ideal. La hermana Isabel descubrió la puerta de la Santa Madre y una ventana en su celda, otras ventanas antiguas en otros sitios, y lo han dejado todo que no cabe más. Se ve cuánto le gustaba a nuestra Santa Madre, como ella dice, ver en todos lados la imagen del Señor. El exeomo, la flagelación, todo es allí que no cabe más. En fin, termino ya de verdad. Priora de este monasterio durante 26 fecundísimos años, nuestra recordada, querida Madre Magdalena de Jesús, que se nos ha ido al cielo hace 3, con 97 de una vida llena de años y de méritos, puso en práctica los prudentes consejos que le daba su madruca, como ella llamaba a la Madre Maravillas. No se apartó un ápice de sus indicaciones, así lo cuenta ella misma,
en el proceso de canonización. Seguí en todo las normas que me dio, en orden a ir estableciendo poco a poco la disciplina y el espíritu carmelitano. Y poco a poco empezamos a observar las santas costumbres y también se fue restableciendo la autoridad y obediencia y se logró que hubiera paz y unión en todas las religiosas. La realidad física de la encarnación fue renovada enteramente, pero sobre todo la vida de la comunidad entró en otra etapa. La caridad de Cristo y el espíritu de Santa Teresa posibilitaron la plena fusión de espíritus y de regla con las demás, con las que estaban antes. La Madre Magdalena, con una prudencia y abnegación extraordinarias, dejó la vida por ayudar a su madruga en esta gran empresa. Gracias a ella y a Santa Maravillas, por supuesto, uno de los monasterios de mayor categoría en la Santa Iglesia, como decía don Santos, el obispo, no solo ha recuperado su antiguo esplendor, sino que ha sido renovado con una savia nueva de jóvenes y abundantes vocaciones que desde entonces no han dejado de afluir. Detrás de todo estaba el sí generoso, sacrificado de la Madre Maravillas. No le importaron nada los trabajos ni las dificultades, solo cumplir la voluntad de Dios. Lo dice ella misma. Cuando entra, que es casi siempre, esta pereza de las fundaciones, y esta obra fue una cuasi fundación, si se piensa en lo que será para el Señor tener una casa más de su madre donde se le ame con locura, con alma, vida y corazón, con todas las fuerzas, con todo el ser, se quita de cuajo, ¿verdad? Por eso es Él quien tiene que hacerlo todo, y lo hace, no cabe duda. Para Dios, la honra y la gloria. Para ella, los trabajos. Porque, en su decir, yo no me puedo pasar así la vida sin hacer nada por el Señor. Y no se la pasó así. La empleó hasta la última gota. Por el Señor, por Santa Teresa, por el Carmelo y por este monasterio de la Encarnación que tanto le debe a Santa Maravillas de Jesús. Muchas gracias.